Paso la palabra al ya anunciado vicepresidente de la Asociación Española de Hidrógeno. Querido Antonio, the floor is yours, también en alemán. Gracias. Pues buenos días a todos. En primer lugar, desde luego quiero expresar el agradecimiento de la Asociación Española de Hidrógeno, a la Cámara de Comercio, a la Embajada, por habernos invitado a estar aquí hoy en día. Desde luego, para nosotros es un placer tener esta colaboración activa que empezamos ya hace bastantes años con un acuerdo de entendimiento, ¿verdad? Bueno, me toca hablar del estado del sector del hidrógeno en España. Me van a permitir al principio que utilice 4 o 5 diapositivas para hablar de la Asociación Española del Hidrógeno, ¿verdad? Es una asociación que fundamos en el 2002, llevamos desde luego más de 20 años siendo la voz del sector en España. Nuestra misión, como no puede ser otra, es promover el desarrollo de la tecnología de hidrógeno en España, pero con este enfoque de industrializar, de fortalecer el tejido industrial en España, ¿no? Desde luego, nuestra visión es que el hidrógeno es un factor clave, un vector que necesitamos necesariamente para cumplir con los objetivos de descarbonización, los objetivos de neutralidad climática y, desde luego, nos va a permitir crear empleo cualificado de calidad y aumentar nuestra capacidad industrial, ¿no? Siempre nos gusta mencionar a nuestros socios promotores, no porque contribuyan económicamente más a la asociación, sino porque, de hecho, forman parte de la mayor parte de nuestras actividades y nos empujan a realizarlas. Como ven, son compañías importantes del sector energético, de ingeniería y de consultoría, ¿no? Y como se mencionaba en la primera diapositiva, pues hoy en día tenemos prácticamente 400 o más de 400 socios que ocupan pues todos los eslabones de la cadena de valor del hidrógeno. Es decir, ahí ustedes van a encontrar empresas dedicadas a la producción, almacenamiento, distribución, transporte, usos, componentes, etcétera, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son, digamos, los objetivos que cubrimos en la asociación? Indudablemente, pues ser ese punto de encuentro para todos nuestros socios que forman parte de la cadena de valor. Nos dedicamos desde el principio porque tenemos un enfoque muy de I+D+I, porque tenemos un gran componente, digamos, de entidades dedicadas a investigación y desarrollo, pero todas nuestras actividades de I+D+I las hacemos a través de la plataforma tecnológica, que me encargo de presidir en este caso. La plataforma es un foro abierto en el que puede participar cualquier socio, cualquier persona, aunque no sea socio de la asociación, y está gestionada por la propia asociación, ¿no? Evidentemente apoyamos el desarrollo tecnológico del hidrógeno en España, tratamos de tener un foco en cuáles son las necesidades de formación para preparar cursos específicos o jornadas específicas, ¿verdad? Evidentemente, jornadas de difusión y el último aspecto, de luego muy importante, es mantener la conexión con la Administración española para todo el desarrollo normativo reglamentario y darle los mejores consejos que podemos dar desde el sector, ¿no? En concreto, en nuestra colaboración nacional pues cubre, y esto no deja de ser un grado de complicación, cubre relación con 5 ministerios que tienen competencia en este ámbito y, claro, en fin, poner de acuerdo a 5 ministerios siempre es complicado, ¿no? Ministerio de Transición Ecológica, Ciencia e Innovación, Universidades, Industria, Turismo, Economía, Comercio y Transportes. No solo en relación directa con los ministerios, sino con las agencias y entes que dependen de los ministerios, bien sea pues, el IDAE o la Oficina de Cambio Climático dependiente de Transición Ecológica, el CEDETI o la Agencia Estatal de Investigación dependiente de Ciencia e Innovación, o el ICEX y el ICO dependiente de Economía y Comercio, ¿no? Y aparte pues tenemos relación con entidades financieras y con la mayor parte de las confederaciones y asociaciones nacionales que tienen interés o quieren tener palabra en la tecnología del hidrógeno. Nuestra colaboración internacional desde casi pocos años después de la creación de la asociación pues ha ido aumentando a lo largo de los años. No sé si me equivoco, Inés, tenemos 24 países con los que tenemos algún memorándum of understanding. Bueno, en realidad son más memorándum que países con los que nos relacionamos, porque en algunos países pues hemos firmado 2 o 3 memorándum, normalmente con asociaciones del hidrógeno, pero también con cámaras de comercio, con embajadas o incluso directamente con los gobiernos. Nuestra presencia en Europa es a través de Hydrogen Europe, la European Clean Hydrogen Alliance, y más internacionalmente pues con esa alianza global, ese GHIA, Alianza Global de Asociaciones Industriales del Hidrógeno, con IUNIDO, que es la organización, digamos, de desarrollo industrial de Naciones Unidas, y con la Asociación Internacional del Hidrógeno. Bueno, vamos a pasar ya a la parte, digamos, de la situación en España.
digamos, el marcar objetivos políticos nacionales, digamos, empieza en España con la publicación de la hoja de ruta en octubre de 2020. Ahí se fijan unos objetivos que ahora les comentaré cómo se han revisado. Bueno, pues sustituir el hidrógeno utilizado en la industria, pues por lo menos en un 25% con hidrógeno de carácter renovable, alcanzar flotas de 150 o 200 autobuses que todavía no hemos alcanzado, o estaciones de repostado de hidrógeno que, bueno, se están construyendo cada vez más, pero todavía no hemos alcanzado esos objetivos. Bien, se tendría que haber revisado esta hoja de ruta, pero no se ha hecho porque la revisión de objetivos se ha incluido en la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que se hizo a finales del pasado año. Ahí tienen la relación, digamos, entre los objetivos del Plan Nacional Integrado anterior y el revisado. Como ven, en lo que afecta al hidrógeno, pues se cambió de un objetivo de alcanzar en 2030 un 2,1% en biocombustibles avanzados, los RCNBOs, ¿no? En transporte, pues pasará a más de un 17%, ¿no? En la revisión del plan. O bien el consumo de hidrógeno industrial, que en la hoja de ruta aparecía un 25% de sustitución del hidrógeno gris por hidrógeno renovable, se pone un objetivo ahora del 74%, ¿no? Y de una capacidad instalada de electrolisis que se decía que era un 4 gigavatios, pues ha pasado a 12. Simplemente comentar que no solo están estos objetivos de 2030, que ya son suficientemente ambiciosos y optimistas, ¿no? Pero es muy importante, digamos, que haya esa directriz y esa intención política, no cabe duda, sino los objetivos a 2050 de alcanzar una neutralidad climática, una generación 100% renovable, ¿no? Bueno, la comparación de la posición de los objetivos españoles en el contexto europeo, pues se representa en esta diapositiva. Cuando antes, digamos, poníamos un objetivo de capacidad instalada de electrólisis de 4 gigavatios, estábamos diciendo pues, que íbamos a ser pues, como el 10% del objetivo europeo. Ahora, al poner 12 gigavatios, pues, estamos casi en el 30%. Y, bueno, pues respecto a la Directiva de Energías Renovables de alcanzar un consumo en industria del 42%, pues ahora se ha pasado al 74%, en fin. Y luego están el resto de objetivos, que desde luego en lo que se refiere a reglamentos, bueno, pues no pongo nada porque los reglamentos son de obligado cumplimiento, es decir, que se entiende que todos los Estados miembros tenemos que cumplir con esos reglamentos, ¿no? Bien, se han publicado ya, cumpliendo con las normativas, y se han enviado a Eurostat los datos de producción de hidrógeno. Se ve una capacidad en la tabla de la derecha de más de 500.000 toneladas de hidrógeno al año, una producción en 2023, que son estos datos de 2023, que casi llega a los 400.000 toneladas, básicamente producido a partir de gas natural y de productos derivados del petróleo, y la utilización de ese hidrógeno, en la parte baja de la primera tabla, pues fundamentalmente en refinería, ¿eh? Es decir, que el ir a cubrir los objetivos de tener hidrógeno renovable, pues en fin, es un reto francamente importante, ¿no? Bien, estos son nuestros documentos clave, que a la hora de establecer colaboraciones, pues es a la fuente a la que hay que ir. El catálogo de socios, que se dispone de él en nuestra web, tanto en español como en inglés. El catálogo de capacidades tecnológicas, que es el documento de la plataforma tecnológica del hidrógeno, donde cada uno de los miembros de esta plataforma dice qué capacidades tiene, qué tecnologías puede poner a disposición, qué conocimiento ofrece, ¿no? Y finalmente nuestro documento de censo de proyectos, que se publicó se revisó a final de 2024, que aquí estamos pasándolo todo en inglés, pero sí que disponen de un resumen con los principales datos que está en inglés, ¿no? Si acceden. Y es lo que voy a hacer en las siguientes diapositivas, resumirle un poco lo que viene en este documento, ¿no? Bueno, esta diapositiva de tránsito simplemente es para indicar que los proyectos que se han revisado en el censo cubren desde el TRL3 hasta 9, es decir, que incluyen proyectos de investigación, desde luego, no investigación básica, total y fundamental, por supuesto, y luego los demostradores, tanto en ámbitos, digamos, relevantes o en ámbitos de innovación, ¿no? Ámbitos reales, como los proyectos comerciales. Los números globales son los que ven ustedes aquí. Recogimos un total de 361 proyectos que vienen, digamos, de la información que nos han dado 83 de nuestros socios, y uno suma el presupuesto que se supone de más de 36.000 millones de euros.
Y ven ahí en la distribución de la tarta pues que hay 167 proyectos comerciales, 50 más 55 son los proyectos de demostración y 80 los proyectos de investigación. Bien, algunos datos de cada uno de estos segmentos. En los proyectos de investigación, que les decía que había 80, fundamentalmente el enfoque es de, bueno, pues hacia la producción por electrólisis. Indudablemente hay otros proyectos que se dedican a otros tipos de producción y el enfoque de a qué uso se va a dar esa producción pues es variado, ¿no? Tanto uso industrial como en movilidad o como en producción de derivados. A la derecha, aunque parece que no se ve muy bien, no estoy muy seguro si se ve bien o no, lo que les hemos resumido es la tabla de cuáles son las entidades que están financiando proyectos, este tipo de proyectos, y su volumen de financiación. En este caso, la parte más importante en cuanto a número de proyectos financiados, como son proyectos de investigación, lo lleva la Agencia Estatal de Investigación, pero el volumen total de financiación que maneja la agencia no es tan importante pues, como el que maneja, como el que se obtiene en el Clean Hydrogen Partnership europeo o en alguno de los gobiernos regionales, como es el caso del País Vasco o en el caso del Ministerio de Ciencia e Innovación a través del CEDETI, ¿no? En cuanto al conjunto de proyectos de demostración, la verdad es que se ve un poco mal. El contraste de colores ha quedado un poco raro ahí. Hay, como les decía, 105 proyectos, 50 y 55, en entornos relevantes o en entorno real de demostradores. Nuevamente aquí la electrólisis y fundamentalmente la alcalina y la PEM es donde se centra la mayor parte de la actividad. Indudablemente hay proyectos dedicados a tecnología de óxidos sólidos, tecnología de membranas de intercambio aniónico, etcétera, ¿no? Aquí la importancia de la Agencia Estatal de Investigación pues decrece, lógicamente, frente al CEDETI o el Clean Hydrogen Partnership y el IDAE, por supuesto, en cuanto a volúmenes de financiación en los proyectos, ¿no? Estas diapositivas se van a entregar, o sea que lo podrán ver mejor el contraste. En cuanto a los proyectos comerciales, 167 de ellos, claro, si todos estos proyectos se llevaran a cabo, supondría una potencia total instalada de electrólisis de 23 gigavatios. Claro, la noticia mala es que no hay tantos proyectos de estos que hayan alcanzado la decisión final de inversión, evidentemente, ¿no? Están muchos de ellos en estudio de viabilidad, como representamos en este gráfico de aquí abajo, y otros, digamos, en FID, ¿no? Vale, entonces, lo único que, efectivamente, la previsión de puesta en marcha de capacidad instalada de electrólisis para los próximos 2-3 años, pues nos da un indicador de que probablemente tengamos un crecimiento, pues bueno, importante que nos permita llegar en 2030 a esos 14 gigavatios, ¿no? O casi 14 gigavatios. Claro, ¿qué refleja esto? Refleja un gran apetito de nuestras empresas, digamos, por hacer proyectos y por colaborar en general. Pero nuestros socios nos están diciendo que hay barreras que solventar, hay dificultades que tenemos que atacar. ¿Cuáles? Pues no les voy a decir nada que no conozcan, porque, claro, una de las barreras fundamentales es que tenemos que asegurar, bueno, pues que haya un off-taker, una demanda. Tenemos que asegurar esos contratos para que toda esa producción que queremos hacer, pues alguien la tome, ¿no? También el acceso a la financiación pública, pues bueno, en el caso español está siendo más lenta de lo que quisiéramos, ¿no? El marco normativo no acaba de aclararse del todo, es decir, la transposición de directivas, todo ello, digamos, la adopción de los reglamentos, todo ello debe hacerse con mayor celeridad. Indudablemente, el acceso a la red eléctrica y la disponibilidad de red para toda la conexión de renovables también es un punto crítico. Con menos importancia, digamos, la disponibilidad de agua o de suelo, indudablemente la tiene, pero ya sabemos, al menos los que nos hemos dedicado a esto del hidrógeno de hace tiempo, que bueno, el consumo de agua que requiere la producción de hidrógeno de la que hablamos, pues no es tan importante, ¿no? Bueno, pues simplemente quería acabar indicándoles otro de nuestros grandes proyectos, que es la organización de la que llamamos Conferencia Europea del Hidrógeno, EGEC, que venimos haciéndola desde el año 2005. La anterior la organizamos en Bilbao, fue un evento que acogió a más de 1.300 asistentes, con un gran espacio de exhibición, con 80 exhibidores, etcétera, y desde luego una parte científica también muy importante que favorece la colaboración y el desarrollo en general.
El siguiente evento lo vamos a hacer en Sevilla, el 11 al 13 de marzo, ciudad ideal y un momento del año también ideal para visitar Sevilla. O sea que espero verles a todos allí. Muchas gracias. Pues programa muy ambicioso, ¿no es verdad? Pasar de megavatios de 2 dígitos a gigavatios de 2 dígitos, si no me equivoco, significa multiplicar por 1000 o por 500. Pues todo esto en 5 años. Tenemos grandes retos por delante. Y aportamos aquí hoy algo para superar estos retos y afrontarlos. Así que muchas gracias, Antonio, por enseñarnos un poco el camino a desandar.